En mayo de 1945, Europa no solo estaba en ruinas, estaba cubierta de acero. En campos, carreteras, bosques y pueblos destruidos, quedaban miles de tanques alemanes inmóviles, abandonados, dañados o simplemente sin combustible. La Alemania nazi había producido durante la guerra 46.827 tanques y cañones autopropulsados, y una parte significativa de ellos no fue destruida en combate. Cuando los disparos cesaron, apareció una pregunta incómoda que nadie había planeado responder. ¿Qué hacer con toda esa maquinaria de guerra? Formalmente, todos esos vehículos pertenecían a los países vencedores. En la práctica, durante meses, y en algunos lugares durante años, la realidad fue muy distinta. Los frentes se habían desplazado, las unidades aliadas avanzaban rápido, y nadie tenía tiempo ni recursos para custodiar cada Panzer averiado o cada Tiger abandonado. En muchas zonas, los tanques simplemente quedaron donde se detuvieron por última vez, rodeados de chatarra, cadáveres quemados y pueblos vacíos. La tecnología alemana seguía impresionando incluso después de la derrota. Blindajes inclinados, ópticas avanzadas, cañones capaces de destruir cualquier tanque aliado a largas distancias. Para muchos ingenieros y militares, aquellos restos no eran basura, sino un tesoro técnico. Y no siempre hacía falta comprarlos oficialmente. Bastaba con encontrarlos antes que otros. En ese caos nació una de las historias más famosas del posguerra. En el pequeño pueblo francés de La Claise, una residente local logró intercambiar con soldados estadounidenses una botella de whisky por un Tiger II, el célebre Königstiger número 213 del batallón pesado SS-501. No fue un caso aislado ni una exageración romántica. En los alrededores del pueblo quedaron más de 130 vehículos blindados alemanes. Nadie los vigilaba. Nadie sabía qué hacer con ellos. Era, literalmente, toma lo que quieras. Pero el entusiasmo inicial chocó pronto con la realidad. La industria alemana estaba paralizada, el país dividido, las fábricas destruidas o bajo control extranjero. Los tanques alemanes ya no se producían, salvo rarísimas excepciones. No había garantía, no había soporte técnico, no había cadenas de suministro. Las piezas de repuesto solo podían obtenerse de otros tanques dañados. Incluso los modelos más avanzados empezaron a parecer una inversión dudosa. Aún así, la tentación era enorme. El mundo no se había vuelto pacífico tras 1945. Las tensiones crecían, los ejércitos se reorganizaban y muchos países necesitaban blindados de inmediato, sin esperar años a desarrollar modelos propios. Para ellos, los tanques alemanes representaban una solución rápida, aunque imperfecta. Entre todos, Checoslovaquia se encontró en una posición única. Su industria había sobrevivido mejor que la alemana, y en las zonas cercanas a Milovice se acumulaban cientos de vehículos blindados del Reich esperando reparación. Allí, la guerra no había terminado del todo, simplemente había cambiado de forma. Los talleres comenzaron a desmontar, reconstruir y adaptar máquinas que pocos meses antes combatían bajo la Cruz Negra. Mientras tanto, en otros países los tanques alemanes seguían oxidándose en los campos. Algunos serían desguazados sin contemplaciones. Otros encontrarían nuevos ejércitos, nuevas banderas y, sorprendentemente, nuevas guerras décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial. El mito decía que 1945 marcó el final de los Panzer, los Tiger y los Panzer. La realidad estaba a punto de demostrar que, para muchos de ellos, era solo el comienzo de una segunda vida. Lo que ocurrió después fue algo que pocos habrían imaginado en 1945. Los tanques alemanes comenzaron a viajar por el mundo. Sin desfiles, sin propaganda, sin titulares. Silenciosamente pasaban de un país a otro, reapareciendo bajo insignias completamente distintas.
El acero que había servido al Tercer Reich empezó a integrarse en ejércitos que, hasta hacía poco, habían combatido contra él, o incluso habían sido sus aliados. Checoslovaquia fue el primer gran nodo de esta redistribución. Allí no solo se reparaban vehículos abandonados, sino que se reanudó la producción de modelos alemanes adaptados a la nueva realidad. El cazatanques Jagdpanzer 38T, conocido durante la guerra como Hetzer, volvió a las líneas de montaje bajo una nueva denominación, STI. Entre vehículos restaurados y nuevos, cerca de 180 unidades entraron en servicio, incluidos ejemplares de entrenamiento para conductores. A ellos se sumaron cañones de asalto Stuck 3, modernizados y rebautizados, formando unidades completas que pasaron de batallones a regimientos de artillería autopropulsada. Durante algunos años, Panzer y Panzer IV también permanecieron en inventario. Sin embargo, el giro político fue inevitable. Al quedar firmemente bajo la esfera soviética, Checoslovaquia abandonó progresivamente el legado alemán y pasó a producir T-34 y Su-100. Pero los viejos tanques no desaparecieron, se convirtieron en mercancía, y el comprador más interesado estaba lejos de Europa. Antes de llegar a Oriente Medio, algunos destinos sorprendieron incluso a los propios historiadores. Documentos desclasificados revelan envíos de Panzers modificados con cañones de 105 milímetros, algo que Alemania jamás llegó a producir en serie. Estas máquinas fueron entregadas a Bulgaria y posiblemente a Hungría, donde los rastros se pierden. No existen fotos confirmadas ni registros operativos completos. Solo cifras, listas de entrega y una incómoda pregunta. ¿Hasta dónde llegó realmente la posguerra industrial checoslovaca? Mientras tanto, Suiza tomó una decisión pragmática. Entre 1946 y 1947 adquirió 158 Hetzer, muchos ensamblados a partir de cascos incompletos. La falta de cañones originales obligó a improvisar, sustituyéndolos por piezas compatibles. En el ejército suizo recibieron el nombre de G-13 y permanecieron en servicio hasta 1973, una longevidad impensable para un diseño nacido en plena guerra total. Tras su retirada, muchos acabaron en museos o en manos privadas, donde todavía hoy sorprenden por su estado operativo. Rumanía siguió un camino distinto. Tras romper con Alemania en agosto de 1944, sus fuerzas blindadas combatieron contra antiguos aliados usando una mezcla de tanques soviéticos y alemanes. En 1946, Moscú transfirió a Bucarest Panthers y Panzer IV para formar una brigada blindada. Poco después, estos mismos tanques desfilaron en celebraciones oficiales, decorados con símbolos comunistas y retratos de Stalin. Fue un episodio breve. A comienzos de los años 50, la transición total a material soviético puso fin a esa paradoja histórica. Francia, pese a su condición formal de potencia vencedora, también recurrió al acero alemán. Panthers sirvieron en unidades regulares hasta principios de los años 50, cuando fueron sustituidos por diseños nacionales. Algunos Panzer IV quedaron como reserva o como fuente de repuestos. Incluso hubo envíos limitados de semiorugas alemanes a escenarios coloniales, donde su rastro se diluye entre informes fragmentarios. Más al sur, España y Turquía incorporaron carros alemanes adquiridos durante la guerra o poco después. Permanecieron en servicio durante años, discretamente, sin protagonismo mediático. Finlandia, Polonia y Yugoslavia también utilizaron pequeños lotes, generalmente por pura necesidad, hasta que el desgaste y la falta de piezas los volvía insostenibles. Pero ningún país apostó tanto por estos veteranos de acero como Siria. Allí, los tanques alemanes no solo desfilaron ni se almacenaron, volvieron a combatir. Comprados a Francia y Checoslovaquia a precios irrisorios comparados con los modelos occidentales modernos, los Panzer IV, Jagdpanzer IV y otros vehículos fueron modificados, reparados una y otra vez y enviados al frente décadas después de su nacimiento. La paradoja era total. Diseñados para una guerra que había terminado en 1945,
aquellos tanques estaban a punto de enfrentarse a enemigos completamente distintos, en un clima, un terreno y un contexto político para el que jamás habían sido pensados. Y, sin embargo, aún no habían dicho su última palabra. Cuando los carros alemanes llegaron a Oriente Medio, ya no eran símbolos de poder industrial, sino soluciones de emergencia. Siria los adquirió no porque fueran ideales, sino porque estaban disponibles, eran relativamente baratos y nadie imponía condiciones políticas estrictas. En un mundo dividido por la Guerra Fría, ese detalle era crucial. Mientras los tanques británicos o estadounidenses costaban fortunas y venían acompañados de asesores, cláusulas y controles, los Panzer podían comprarse casi como chatarra, siempre que alguien supiera hacerlos funcionar. Ese fue el mayor problema. Los vehículos llegaban sin radios, con armamento incompleto y con motores agotados por años de uso y abandono. Las tripulaciones sirias se enfrentaron a máquinas que exigían mecánicos altamente cualificados, algo escaso en el país. La solución fue improvisar. Se instalaron ametralladoras antiaéreas soviéticas, se adaptaron piezas locales y se canibalizaron tanques inservibles para mantener a otros en marcha. Cada Panzer operativo era el resultado de varios sacrificados. Aún así, durante un breve periodo, la apuesta pareció razonable. Frente a los primeros Shermans israelíes, los Panzer IV aún podían luchar. Su cañón seguía siendo peligroso, su silueta era conocida, y sus tripulaciones, aunque mal entrenadas, confiaban en el blindaje más que en alternativas aún más obsoletas. Pero el tiempo jugaba en su contra. Cuando aparecieron Centurión modernizados, la diferencia tecnológica se volvió brutal. Los primeros enfrentamientos serios llegaron a mediados de los años 60. En escaramuzas limitadas, algunos Panzer lograron abrir fuego, maniobrar y retirarse. Otros quedaron inmovilizados por fallos mecánicos antes incluso de entrar en combate. El acero alemán, forjado para una guerra industrial masiva, se estaba desmoronando en conflictos regionales rápidos y móviles. La Guerra de los 6 días marcó el punto de no retorno. Siria desplegó sus últimos Panzer operativos junto a T-34 y cañones autopropulsados. Algunos vehículos fueron enterrados parcialmente y utilizados como fortificaciones improvisadas en los altos del Golán. Ya no eran tanques en el sentido clásico, sino búnkeres con cañón. El resultado fue predecible. Varios fueron destruidos, otros capturados intactos. Las tripulaciones abandonaron vehículos aún funcionales ante la presión del combate moderno. Israel, al encontrar estos tanques, no vio armas milagrosas, sino reliquias vivientes. Muchos acabaron en campos de pruebas, museos o depósitos. Otros simplemente fueron desguazados. Habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial solo para sucumbir en un conflicto que demostraba lo rápido que la guerra había cambiado. Egipto tuvo una experiencia similar. Los tanques alemanes adquiridos tras la guerra participaron de forma marginal en enfrentamientos posteriores. Su impacto fue limitado y su mantenimiento cada vez más complicado. Al final, fueron sustituidos por material soviético más homogéneo, con una cadena logística clara y apoyo técnico constante. Mientras tanto, en Europa del Este, los últimos Panzer habían desaparecido silenciosamente. Algunos fueron convertidos en búnkeres fronterizos, otros enterrados como blancos de entrenamiento, y unos pocos sobrevivieron gracias a un destino inesperado: el interés de coleccionistas privados. A partir de los años 70 y 80, antiguos tanques alemanes comenzaron a reaparecer en manos civiles, restaurados con paciencia obsesiva y enormes inversiones. El mismo vehículo que había sido descartado por inútil en los años 50 se convertía ahora en una pieza de museo valorada en millones. Este contraste revela la paradoja final. Como arma de guerra moderna, el tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial estaba condenado desde el momento en que se apagaron las fábricas que lo producían. Sin repuestos, sin doctrina actualizada y sin industria detrás, su destino estaba sellado. Pero como objeto histórico, su valor no hizo más que crecer. El Panzer, el Tiger
y el Panzer IV no desaparecieron de golpe. Se apagaron lentamente, país por país, conflicto por conflicto. Algunos murieron en el desierto, otros oxidándose en depósitos, y unos pocos sobrevivieron lo suficiente como para contar su historia desde detrás de una cuerda en un museo. Y sin embargo, queda una pregunta incómoda. Si estos tanques, claramente obsoletos, siguieron combatiendo durante décadas, ¿cuántas otras armas retiradas del pasado aún están esperando su próxima guerra? Cuando el ruido de los cañones se apagó definitivamente y Europa empezó a dividirse ya no por frentes, sino por ideologías, los tanques alemanes que habían sobrevivido a la guerra entraron en una fase mucho más lenta y cruel que el combate: la obsolescencia. No hubo explosiones ni héroes, solo decisiones administrativas, falta de recursos y un mundo que avanzaba sin ellos. Para la mayoría de los ejércitos, aquellos vehículos eran un legado incómodo. Mantener un Panther o un Tiger exigía combustible específico, mecánicos altamente cualificados y piezas que ya no se fabricaban. Cada avería menor podía convertir al tanque en una carcasa inútil durante meses. En plena posguerra, con economías devastadas y nuevas doctrinas militares, ese lujo era injustificable. Así, uno tras otro, los carros fueron retirados del servicio activo. El destino más común fue el desguace masivo. En Alemania, Francia, Italia y los Balcanes, filas enteras de tanques acabaron cortadas con sopletes. El blindaje, que había sido diseñado para resistir proyectiles, se rendía ante el hambre de acero de la reconstrucción. De aquellos monstruos de guerra nacieron vigas, raíles ferroviarios, maquinaria industrial e incluso utensilios domésticos. El acero alemán volvió a servir a Europa, pero ya sin insignias ni cañones. Otros vehículos fueron reutilizados de formas menos evidentes. En Europa del Este y los Balcanes, muchos chasis se transformaron en posiciones fortificadas. Sin motor, sin torre o parcialmente enterrados, los tanques pasaron a ser búnkeres improvisados, nidos de ametralladoras o simples obstáculos defensivos. Algunos permanecieron así durante décadas, oxidados, confundidos con el paisaje, hasta que la erosión o la curiosidad humana los sacó de nuevo a la luz. Con el paso del tiempo, surgió una paradoja inesperada. Aquello que había sido considerado chatarra empezó a adquirir valor histórico. A partir de los años 60 y 70, museos militares y coleccionistas privados comenzaron una auténtica caza de tanques, no para usarlos, sino para salvarlos. Cada recuperación era una carrera contra el óxido y el olvido. Muchos ejemplares estaban incompletos, dañados o alterados, lo que obligó a reconstrucciones complejas y en ocasiones polémicas. Así nació otra verdad poco conocida. Gran parte de los tanques alemanes que hoy se exhiben no son vehículos puros. Son ensamblajes, restaurados con piezas procedentes de varios carros distintos. Un motor aquí, una torre allá, un cañón recuperado de otro país. No son falsificaciones, pero tampoco son exactamente los mismos que rodaron en la guerra. Son, más bien, reconstrucciones históricas, símbolos materiales de algo que ya no existe. Mientras tanto, el mito crecía sin control. Libros, películas y más tarde videojuegos convirtieron al Tiger y al Panzer en máquinas casi invencibles. La narrativa popular olvidó sus problemas reales: fallos mecánicos, consumo excesivo, escasez de repuestos y tripulaciones agotadas. La imagen sobrevivió mejor que la realidad. El tanque perfecto nació cuando el tanque real ya había desaparecido. Hoy, los pocos ejemplares operativos que quedan en el mundo no pertenecen a ejércitos, sino a museos o colecciones privadas extremadamente reguladas. Se mueven solo en exhibiciones especiales, rodeados de técnicos, cámaras y público. El rugido de sus motores ya no anuncia destrucción, sino memoria. Son reliquias móviles, fragmentos de historia que recuerdan lo que la industria y la guerra fueron capaces de crear y de destruir.
Y aquí se impone la conclusión final, inevitable y contundente. Los tanques alemanes no fracasaron solo por razones técnicas, ni triunfaron por su ingeniería. Su verdadero destino estuvo determinado por factores mucho más amplios: la economía, la logística, la política y el paso del tiempo. Ninguna máquina, por poderosa que parezca, puede sobrevivir sin un sistema que la respalde. Así terminó la historia de los Panzer, Tiger y Panzer tras la guerra. No con una última ofensiva ni con una victoria simbólica, sino con un lento desvanecimiento entre depósitos olvidados, hornos de fundición y salas de museo. El acero desapareció, el mito permaneció. Y quizá ahí resida la mayor lección de todas. En la guerra moderna no gana el arma más temida, sino el sistema que puede sostenerla cuando el mundo ya ha cambiado.